Bloque 1. Biodiversidad e identidad. Eje, diversidad, continuidad y cambio. Tema, biodiversidad. Aprendizaje esperado. Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. Intención didáctica, valorar los aspectos estético, ecológico y cultural de la biodiversidad de México, para explicar su importancia. Valorar la biodiversidad de México. La palabra biodiversidad se refiere a la cantidad de seres vivos que habitan en un lugar. Se define como la suma de especies, su variabilidad genética y los ecosistemas donde habitan. ¿Qué significa esto? Que hay gran cantidad de ecosistemas y en esa gran cantidad de ecosistemas vamos a encontrar un sinnúmero de especies de plantas, de animales, pero que además esas especies de plantas y animales tienen una gran variabilidad genética. ¿Qué es la variabilidad genética? La variabilidad genética es la variedad de rasgos, de características que encontramos en una especie. En los llamados países megadiversos, que en este mapa los tenemos en color verde, ahí vamos a encontrar una gran cantidad de especies. Aquí vamos a encontrar gran biodiversidad. Estos países megadiversos concentran el 70% de la biodiversidad que existe en nuestro planeta. En estos países que encontramos aquí marcados en verde, se encuentra el 70% de especies de plantas y animales. Y en estos que están en café, pues el otro 30% de especies de plantas y animales. Como vemos, en el mundo, la diversidad de plantas, animales, se encuentran en solo algunos países, se encuentran concentrados. Y entre ellos vamos a encontrar a nuestro país, vamos a encontrar a México, como un país mega diverso. ¿Pero a qué se debe esa biodiversidad mexicana? La biodiversidad mexicana obedece a factores como su posición geográfica, es decir, que se encuentra en la franja tropical o también llamada zona intertropical. La zona intertropical es una zona del planeta que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Esta zona intertropical o franja tropical abarca parte de América, África, Asia y Australia. En esta zona intertropical o franja tropical, la temperatura varía de 14 a 18 grados centígrados a lo largo del año. Como vemos, hay poca variación de la temperatura. Y es por eso que en esta zona del planeta vamos a encontrar gran diversidad de climas que van desde el tropical seco hasta el tropical húmedo. El suelo y la geografía también favorecen a la gran riqueza de seres vivos, de plantas y animales. Es decir, a eso se debe su biodiversidad. Y México se ubica en esta zona del planeta, en esta zona intertropical. Otra razón por la que México es un país megadiverso es por la gran cantidad de lagos, ríos, océanos, presas que se encuentran en nuestro país, lo que genera, por lo tanto, una gran biodiversidad acuática en nuestro país. Una razón más por la que México es un país megadiverso es su gran cantidad de cadenas montañosas que se encuentran en nuestro país. Al haber gran cantidad de cadenas montañosas,
vamos a encontrar diferentes regiones, vamos a encontrar diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de clima y diferentes temporadas de lluvia. Una razón más es porque en la época prehistoria, cuando hubo intercambio de fauna, hubo migración de especies del norte y del sur. Y entonces, en nuestro país existen especies que provienen tanto del norte como del sur de nuestro continente. Por lo anterior, México es un país con mayor diversidad biológica, es decir, en el que encontramos gran número de especies. También en nuestro país vamos a encontrar alta diversidad genética de las poblaciones. Por ejemplo, la dalia, proveniente de Aztlán. En el mundo hay 37 especies de dalias, pero de esas 37 especies de dalias, 32 especies son endémicas de México, es decir, que solo las vamos a encontrar en nuestro país. Por su diversidad genética, estas dalias podemos encontrar de diferente tipo de flor y una gran cantidad de colores. 32 especies endémicas de México. También nuestro país es un país con gran número de ecosistemas. Por ejemplo, en nuestro país podemos encontrar el ecosistema de matorrales. Este ecosistema se caracteriza porque su vegetación es de baja altura. Y esa vegetación de baja altura está compuesta por arbustos, cactus o cactáceas y otras plantas que pueden sobrevivir en ambiente seco. Otro ecosistema de nuestro país son los bosques templados, los cuales se ubican en las zonas montañosas y en los que vamos a encontrar principalmente pinos y encinos. Selvas secas y selvas húmedas. Los árboles tienen distinta altura. En la selva húmeda, los árboles van a conservar su follaje todo el año. Y en las selvas secas, los árboles pierden sus hojas en la época de sequía. Un ecosistema más de nuestro país son los pastizales, que se caracterizan por la presencia de hierbas, comos, pastos y zacatones. También encontramos en nuestro país bosques nublados. Los bosques nublados los encontramos en las laderas de las zonas montañosas y en ellos vamos a encontrar una diversidad vegetal. En el sistema acuático vamos a encontrar los manglares. En las lagunas de agua salobre.